Me había comido el patrocinador de esta importante entrevista, Muy Leonor. importante, es quien hace posible esto, ¿verdad? Así Hace es. posible este noticiero, definitivamente, Leonor. Usted fue la de las más destacadas ministras en aquella época de la mujer, la niñez y la juventud. Ahora se llama Mides, pero nos hizo poner en perspectiva el tema importante de darle a la mujer en Panamá un sitial. ¿Cómo evalúa usted la situación de la mujer al día de hoy en nuestro país? Mira, indiscutiblemente, primero muchas gracias por este espacio y un reconocimiento a todas las mujeres panameñas que todos los días luchan desde cualquier espacio de su espacio vital para que la condición de ser mujer sea enaltecida, ¿verdad? Porque aquí no hay más y no hay menos. Yo creo que todas las mujeres tienen un espacio de lucha y la palabra es lucha, porque los derechos que hemos logrado ejercer las mujeres hoy día, todos han sido productos de una lucha. Y siempre ha habido ese proceso de generación en generación para tratar de obtener más y más como corresponde, porque como sabemos, los derechos son y deben ser progresivos. Yo creo que es importante las dos miradas, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás para darnos cuenta que hemos recorrido un camino muy importante, que tenemos un marco normativo bastante bueno. Yo te diría que había que ajustar algunas cosas porque ya tienen algún tiempo. La ley 4 que me tocó a mí presentar y sustentar ya tiene 20 años. Y la ley 4 es importante, que es la ley de igualdad de las mujeres, la primera ley que Panamá tuvo de igualdad de las mujeres. Ya es importante revisarla y hacerle algunos ajustes. Tenemos un marco normativo en violencia bastante bueno, tenemos que ir depurando los temas de institucionalidad, fortaleciendo la institucionalidad que atiende los temas de las mujeres a todos los niveles. Y cuando vemos este camino recorrido, decimos, sí, definitivamente se ha avanzado. Hay un poco de más conciencia, hay más logros, hay una incorporación de las mujeres. Recuerdo cuando empezaban allá por el 85, que empezaba a tratarse todo el tema para los UDM, que había solamente un objetivo pequeñito y que las metas eran muy pequeñas. Realmente, si nosotros somos honestos, Panamá entró con muchas de esas metas ya casi cumplidas. La meta para el tema de la mujer era lograr una matrícula equitativa y paritaria en la educación básica, y Panamá prácticamente ya lo tenía. Si Panamá tiene muchísimos años de que la presencia en la educación es fundamentalmente femenina. Y los egresos educativos en Panamá, los egresos de educación superior en Panamá son 3 veces mayores de las mujeres que de los hombres. Pero vemos todo eso y vemos el avance de la mujer en educación, pero entonces tenemos que mirar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son todavía los faltantes serios que tenemos y hacia dónde queremos ir? Y yo creo que en esto es muy importante ver las cosas que no se han cumplido, más que necesariamente solo congratularlos, lo que no quiere decir no reconocer, por eso empiezo por Claro. ahí. Tenemos que reconocer los avances, pero no podemos complacernos solamente con eso. Hay que ver Y, cuáles son los grandes baches. ¿Y cuáles son esos baches a nivel de la ley 4 que usted mencionó, que tiene 20 años ya y que requeriría tener algunos ajustes? Denos algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, la ley es muy completa, ojo, esos ajustes podrían ser muy pequeñitos. El primer ajuste que tenemos que hacer es cumplir la ley completita, cumplirla como está. ¿Qué cosas no se están cumpliendo, por ejemplo? Mira, hay muchos elementos de la ley que todavía, el tema de la institucionalidad, una institucionalidad que no estoy poniéndole título, no tiene que ser un ministerio, no tiene que ser, no, tiene que tener los recursos, tiene que tener todo el personal y nosotros vemos el Instituto Nacional de la Mujer hace inmensos esfuerzos para poder mantener y cumplir la función que le corresponde. La función que la ley le da es muy amplia y los recursos que tiene son muy limitados todavía. La participación política, no hemos hecho lo suficiente. La ley habla de promover la participación política. La participación política de las mujeres en Panamá está por debajo del promedio. Tenemos que seguir insistiendo en esa participación política de las mujeres. Y otras cosas que no están necesariamente vinculadas a la ley 4. Por ejemplo, en Panamá tenemos, como la gran mayoría de los países del mundo, 14 semanas con licencia de maternidad. Hay otros países que tienen un nivel de desarrollo incluso parecido al nuestro, que ha ido incrementando ya
ese tema de las 14 semanas a 18, que tienen ya algunos otros elementos, y un complemento que se nos olvida que es fundamental, que es, y que Panamá costó muchísimo aprobar un número de días que está por debajo del promedio, que es la ley de paternidad, la ley de licencia de paternidad, que es muy importante, porque nosotros no terminamos de darnos cuenta que mientras solo la mujer y únicamente la mujer esté asociada por la sociedad y por las normas a la actividad reproductiva, así seguirá siendo todo el resto de la vida. Entonces tenemos nosotros como mujeres y como sociedad que entender que la reproducción humana es un asunto al menos de dos personas y que esas dos personas tienen obligación de cuidado, guardia y crianza, que más allá del embarazo y el amamantamiento, todo lo demás puede ser compartido. Incluso el embarazo, la compañía de la pareja, el apoyo de la pareja en el embarazo y el parto, hoy sabemos que es una necesidad muy importante para la mujer y para la criatura. O sea, que son elementos muy importantes. La mayoría de los países ha ido avanzando en eso y el promedio, según un informe que salió en esta semana del Banco Mundial, el promedio de licencia de paternidad es de una semana. Una semana. Panamá está por debajo del promedio. Panamá tiene 3 días. Y hay países en el mundo, de América Latina, pocos. Colombia creo que ya avanzó en esa ruta, pero España, Grecia, Georgia y otros países que van avanzando en licencias remuneradas de paternidad. Algunos con un tiempo de un mes o de menos o tal, pero ya licencias remuneradas donde algo ya te dice, el hombre también tiene derecho a ejercer su paternidad de esta manera. ¿Cómo influye eso en la mujer? Porque aquí el debate, yo me acuerdo que fue terrible. ¿Y por qué les vamos a dar esa licencia? A ver, eh, si cuando la mujer no es la única persona en edad reproductiva que puede pedir licencias, que puede ausentarse por enfermedad de los hijos, que puede ausentarse como se ausentaron la mayoría de las mujeres. Vemos las tomas de televisión este primer día de clases. ¿Quiénes llevaban a los niños a la escuela? Son las mujeres. Y todos esos niños tienen padres, pero los padres no pedían permiso en el trabajo. Por lo tanto, los padres, con muchísimas comillas, no son un riesgo para las empresas porque no tienen este tipo de detallitos. Pero sin embargo son padres y tienen responsabilidades. Entonces, cuando esto se va haciendo equitativo, cualquier persona en edad reproductiva representa, nuevamente con muchas comillas, el mismo riesgo para las empresas, porque pueden pedir permisos y demás. Entonces, es muy importante hacer este tipo de cosas. Y esto me lleva a otro gran pendiente, que es el tema de cuidados. El tema de cuidados es un gran pendiente. Si nosotros no resolvemos la atención de los niños y el apoyo de la sociedad a ese tipo de funciones necesariamente tienen los hogares, como la atención de sus niños y de las personas que no pueden autovalerse, entiéndase, adultos mayores que estén en esa condición o personas con algún nivel de discapacidad, esa carga va a seguir y ha seguido cayendo en las mujeres. Entonces, Panamá todavía no ha logrado la cobertura, ese es un gran pendiente, la cobertura pública adecuada de servicios de cuidado infantil. Mira que me estoy quedando en lo de infantil. Ni siquiera me estoy metiendo en lo de hogares de cuidado diario para los adultos mayores, no, de infantil. La cobertura pública todavía es muy limitada. Mucho esfuerzo, pero es a cuentagotas. Y sabemos que esa atención privada es sumamente cara. Entonces, esa es una gran responsabilidad y un gran pendiente. Y leía más temprano un reciente reporte de la OIT que hablaba sobre la cantidad de mujeres versus la de hombres que perdieron sus trabajos con la pandemia y que al final prácticamente todos los hombres recuperaron sus puestos de trabajo, pero las mujeres no. Esa es Exacto. una realidad también en Panamá. Es una realidad también en Panamá. En Panamá también el nivel de desempleo, si vemos las cifras de la pandemia, y bueno, qué bueno que ya las revisaron ustedes, efectivamente la renovación de los contratos, de estas medidas que tuvo que hacer el Ministerio de Trabajo y que creo que fueron las apropiadas para que muchos trabajadores conservaran y no perdieran de manera definitiva su puesto de trabajo,
reactivación de los contratos, que así se llamaba en el Ministerio de Trabajo, ha sido fundamentalmente para los hombres. Los contratos no reactivados en su mayoría son contratos de mujeres, son empleos que se han perdido. Eso tiene varias razones. Las mujeres tienen una buena participación, todavía no paritaria, en el mercado de trabajo, pero un buen nivel de participación, pero están en las áreas menos productivas. Por lo tanto, son las áreas cuyos puestos de trabajo se pueden prescindir, porque las mujeres no están en las áreas menos productivas. O sea, tú a veces ves algunas instituciones bancarias, por decirte un tema, donde te dicen, no, yo tengo muchísimas mujeres trabajando, pero es que en la medida en que vas subiendo en los niveles de posición en los bancos o en otras instituciones, se va enrareciendo la presencia de mujeres, porque es así. Entonces las mujeres están en la base, en los empleos menos productivos, en los empleos que no necesariamente son fundamentales para el desempeño y por lo tanto son los empleos más prescindibles. Entonces sí, si bien todavía la participación no es la misma, en la pandemia el golpe fue mayor y también por el tema de cuidados. Porque las mujeres en la casa, o sea, estás en la casa, ¿por qué no vas a atender la casa? Cuando muchas personas estaban trabajando de manera virtual, las mujeres las que tenían que trabajar y podían hacerlo de manera virtual, estaban trabajando de manera virtual, pero seguían atendiendo todas las labores del hogar y encima la conducción escolar de sus hijos con las pantallas desde la casa. Y justo hay un reporte de Naciones Unidas que también estuve revisando que habla sobre esa sobrecarga mental del trabajo doméstico sumado al teletrabajo y a Exacto. la atención de la casa. Eso es una realidad de Panamá y de la región. Este es un estudio que ha entrevistado a más de 16.000 mujeres en 13 países y ese es uno de los hallazgos claros que identificó, Por ¿no? supuesto. La ventaja del teletrabajo, entre comillas, pero era reunión mientras ponías la lavadora y revolvías los frijoles y conectabas Mira, al niño a la clase, ¿no? yo el año pasado estuve unos meses con un contrato de Naciones Unidas en México y estábamos en esa etapa de volver a la presencialidad en la oficina en la que yo estaba y había una persona, una mujer joven con hijos pequeños que se anotó para ir todos los días. Y a mí me llamó la atención porque, y la llamé y le dije, Clementina, ¿por qué tú pusiste que quieres venir todos los días? Y me dice, porque necesito tomar aire. Porque es que aquí yo trabajo, yo sé que yo a las 5 termino en la casa primero no termino de trabajar porque me siguen mandando cosas y encima estoy todo el día con los temas de la casa, de los niños, de tal. Así que conseguí apoyo porque dije que tenía que trabajar en la oficina y estoy aquí dedicada a la oficina y cuando llego a la casa pues me encargo de la casa, pero no estoy en las dos cosas a la vez. Y realmente, o sea, es una necesidad. Y si además le agregamos a esto que las mujeres en Panamá tienen un nivel educativo superior al de los hombres, tú ponte a nivel de esa cabeza, de una cabeza con capacidad de producir, de una cabeza con capacidad de aportar a otro nivel, estar todo el día en las labores domésticas. O sea, perdón, es una cosa fuerte, es una cosa que podría afectar y de hecho afecta a la salud mental de las mujeres, ¿no? También este Salud, es un tema muy, muy fuerte. salud mental es importante y el tema de la violencia también, ¿no? Un Mira, el tema tema de de la violencia es realmente muy impactante cómo ha ido incrementándose la violencia contra la mujer, inclusive en las modalidades. Cuando yo trabajé muchos años fuera de Panamá, en países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, México, yo realmente cuando veía esos crímenes horribles de mujeres, podía decir muy complacida, esas cosas nunca ocurren en Panamá. Ya no podría decirlo. Ya no podría decirlo porque hemos visto crímenes horrendos, no solamente en mujeres mayores de edad, sino recientemente en menores de edad, o sea, crímenes claramente de violencia de género en menores de edad. Y aquí yo quiero poner una preocupación adicional. Hemos visto con mucha preocupación en la sociedad el incremento del narcotráfico en varios estamentos de nuestra sociedad, una presencia que ya no podemos negar, es una realidad. Hay redes, está metida, vemos todo este proceso de una manera permanente. Y tenemos que aprender de países que ya han vivido o están viviendo este proceso. Cuando el narcotráfico se entroniza en una sociedad, la afectación hacia las mujeres es muy grave porque esto también va de la mano con la explotación de las mujeres, va de la mano con
algunos otros elementos que son del crimen organizado, como es el tráfico de mujeres. Entonces hay que prestar atención. Esta niña que fue asesinada en Colón la semana Horrible. pasada, aparentemente su pareja tenía vinculaciones con este tipo de cosas. Una criatura de 15 años. Entonces alerta, una alerta muy roja y muy grande sobre lo que no va a pasar, lo que ya está pasando en nuestra sociedad y la vinculación que esto tiene. Y con el tráfico de mujeres, igual. Panamá ha sido por muchos años, lamentablemente, y lo sabemos, un punto de tráfico también para este tipo de tráfico humano. El peligro es que ante la crisis económica, ante el grave desempleo, sobre todo de las mujeres jóvenes, que son las más afectadas en las cifras del desempleo, cualquier actividad de este tema pueda ser atractiva para poder caer en las redes de un traficante de mujeres. Entonces, Panamá no quiere, porque no queremos ser un país de origen de las mujeres que son traficadas por estas redes. Así que cuidado, alerta y atención a todos los niveles. Y la cárcel de mujeres está llena de casos de mujeres que quedaron allí porque le terminaron cuidando la droga al novio, al hijo, al Mira, es que vecino, de al verdad, amante, o que les pidieron que por favor llevara este paquete y ahí están pagando altas mira, condenas. yo he tenido la oportunidad de estudiar este tipo de casos y las técnicas de estos traficantes de mujeres ya no son secuestrarlas y llevártelas. No, la técnica es enamorarla. La técnica es enamorarla para luego hacer de ti lo que yo quiera. O sea, inclusive ella se va por sus propios medios porque él le compra un pasaje y le dice, yo te estoy esperando allí, este va a ser nuestro futuro, nuestra vida, y hasta ahí llegó la ilusión, el sueño y todo, o lo que tú bien acabas de decir. O sea, por amor, yo me quedo con el paquete de alguien, yo le hago este favor, yo se lo guardo en mi casa. Entonces, este tipo de cosas realmente tenemos que prestar atención. Tenemos que educar a nuestras adolescentes con claridad desde temprano, a nuestras niñas y adolescentes. Una educación integral en sexualidad todavía falta. Hay unas guías del Ministerio de Educación, honestamente no las conozco, quisiera verlas, pero una educación integral en sexualidad tiene que ser oportuna, amplia, clara, sin tapujos, sin vendas. Nadie le va a decir a una niña lo que no corresponda a su edad, pero desde muy temprano las niñas tienen que aprender a proteger la integridad de su cuerpo. Entonces, este es un tema urgente porque hay estadísticas, no se está inventando. La educación integral en sexualidad previene conductas sexuales irresponsables e inapropiadas, previene abusos, previene acosos, previene embarazos tempranos, previene uniones tempranas, ayuda a fortalecer la identidad de las mujeres. Y es un tema del que hablamos mucho en este noticiero, porque en este país hemos satanizado la educación sexual, lamentablemente, pero más adelante con nuestra siguiente invitada, casualmente, vamos a hablar de esos temas que tanto nos preocupan. Leonor, un mensaje final a nuestros oyentes en este Día Internacional de la Mujer. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Un mensaje final. Este no es un día tanto para celebrar, sino para conmemorar. Es un día para poner en la agenda toda la situación de la mujer y volver a enfatizar en aquellas cosas del camino que nos quedan pendientes. No hay democracia sin la participación de las mujeres. Si la participación de las mujeres no es equitativa, la democracia no está completa. No es un asunto de mujeres, es un asunto de la sociedad y es un asunto del desarrollo. Ahí me quedo. Me quedo yo también con esa reflexión. Gracias, Leonor Bueno, Calderón. gracias a ti, Alexandra. Un abrazo y un saludo a Yuri, que es la próxima invitada, que estoy segura que será una participación excelente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leonor. Hasta luego. 7:59 Gracias. minutos. Seguimos con más aquí en Radio Panamá.